Muy buenos días a cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan en esta hora de la mañana. Gracias a nuestro Dios porque nos concede la vida y la oportunidad también de poder meditar en su santa palabra. En esta mañana vamos a meditar en un tema, según la matutina que estamos estudiando, es el tema: hay quienes tratan de eludir a Dios. Así que, hermanos, ¿cuántas veces puede pasarnos también a nosotros? Esta historia que hemos estado estudiando en estos días, siempre el ser humano trata, ¿verdad?, de alejarse de Dios. Pero, ¿cuál es la enseñanza para nosotros? Para no cometer el mismo error. Así que vamos a meditar en este tema, pero antes los invito a que hagamos una oración. Oremos. Padre que moras en las alturas de los cielos, damos las gracias, Señor, en esta mañana por la vida, por la oportunidad que nos concedes de poder meditar en tu palabra. Perdona, Señor, nuestros pecados. Sabemos que cometemos mucho delante de ti. Por eso, Señor, te pedimos que tengas misericordia y que nos ayudes a seguir adelante. Ayúdanos a ser fieles, Señor, a ti. Ayúdanos a seguir con tu Espíritu Santo para poder ser de los vencedores. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos, a cada uno de los hermanos y amigos que sintonizan también este programa. Que tu bendición pueda estar con cada uno de ellos. Te lo pedimos, Padre, sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor. El tema: hay quienes tratan de eludir a Dios, según esta lectura del 3 de marzo. Dice la cita de Génesis capítulo 11, el versículo 4. Dice así la palabra del Señor: edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Hermanos, con leer esta cita bíblica y el título, hay quienes tratan de eludir a Dios. Cuando hablamos de eludir, estamos hablando de que hay quienes tratan de evitar a Dios o de buscar alguna forma para alejarse más del Creador. Como pasó en aquella época, en la época de después del diluvio, los primeros, decíamos en estos temas anteriores, los primeros descendientes de Noé empezaron a adorar a Dios cerca donde quedó el arca, porque ahí estaban congregados, pero la orden de Dios fue que empezaran a esparcirse sobre toda la tierra. Esa fue la orden del Señor, pero el ser humano, algunos, ¿verdad?, de los desobedientes, empezaron con un propósito, se establecieron en Sinar y querían establecer, dice la cita bíblica, edifiquémonos una ciudad. ¿Por qué una ciudad? Aquí podemos analizar que estaban ya haciendo todo lo contrario a las órdenes que Dios les había dado. Dios les dijo que ellos tenían que multiplicarse, que tenían que esparcirse sobre toda la tierra, tenían que trabajar la tierra. Pero ellos no, los desobedientes se van, pero a establecerse en un valle del Sinar y hacer una ciudad. Todo lo contrario a lo que Dios les había dicho. ¿Por qué? Porque en una ciudad, sabemos nosotros que hay otros párrafos del Espíritu de Profecía que nos menciona que en una ciudad es un semillero de corrupción. Ahí hay de toda, ¿verdad?, de toda clase de perversidad. Por eso Dios quería que ellos se esparcieran, que se fueran alejando, que no se hacinaran en un solo lugar. Pero los desobedientes querían hacer una ciudad contrariando a la orden que Dios les había dado. ¿Y qué querían hacer? Aparte de hacer una ciudad, dice, y hacer también una torre cuya cúspide llegue al cielo. ¿Cuál era el propósito? De hacerse, dice, un nombre, de hacerse famosos por hacer una torre. También tenían otro propósito que dice, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Porque ellos sabían cuál fue la orden de Dios. Pero ellos querían no establecerse en una ciudad, sentirse seguros en una ciudad, pero de estar todos juntos iba a ser una causa de mucho pecado. Así que el propósito que tenían, estar juntos y hacer una torre para que todos los habitantes de la tierra
pudieran reconocerlos por su capacidad, por su fuerza e inteligencia a la hora de querer edificar una torre. También para poder escapar si fuera en otra ocasión, otro diluvio. Ellos sabían las consecuencias del pecado, pero estaban desobedeciendo al Señor. Por eso dice, el título, hay quienes tratan de eludir a Dios. Queridos hermanos, esas escenas, ¿verdad? También nos hace un llamado a cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces se nos ha dicho a través del escrito, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo hemos leído de salir, ¿verdad?, de las ciudades? Y sería lo mejor para la educación, ¿verdad?, espiritual de nuestros hijos, de apartarnos, ¿verdad?, de los lugares más poblados para poder servir aún mejor al Señor. Porque sabemos nosotros que muchos hombres, ¿verdad?, del pasado, por ejemplo, Enoc, ¿verdad?, se fue a vivir a las montañas y él descendía solo pues a predicar del Señor. Hasta habló de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Así que hombres se apartaron para poder estar en más comunión con Dios y no ser contaminados con toda la corrupción que hay hoy en día en las ciudades. Así que el consejo, ¿verdad? No tratemos de eludir a Dios. ¿Cómo lo podemos eludir? Hay quienes tratan, dice el título de esta meditación, pero no es posible. Quiero compartir con ustedes la lectura que está en esta matutina. Esta parte está en Señales de los Tiempos del 20 de marzo de 1879. Dice así esta lectura. Algunos de los descendientes de Noé pronto comenzaron a apostatar. Viajaron hasta alejarse bastante de ellos y escogieron una gran planicie para habitar en ella. Construyeron una ciudad y concibieron la idea de edificar una enorme torre que llegara hasta las nubes para poder vivir juntos en la ciudad y en la torre y no ser dispersados jamás. Así que este era el propósito. Dice, muy pronto, ¿verdad? Algunos de los descendientes de Noé comenzaron a apostatar, empezaron, ¿verdad?, a alejarse, ¿verdad?, de Dios y a contrariar las indicaciones de Dios, porque ellos querían, dice, una ciudad y una torre para no ser dispersados jamás, sino estar juntos. Pero sabemos nosotros cuáles son los resultados de vivir así, hacinados, ¿verdad?, en un solo lugar. Dice la lectura, pensaban que estarían seguros en caso de otro diluvio, pues la torre que iban a construir se elevaría a una altura superior a la que había alcanzado las aguas en ocasión del diluvio, y que todo el mundo los honraría. Antes que terminara la construcción, la gente ya vivía en la torre. Algunas habitaciones habían sido espléndidamente amuebladas y decoradas para ser dedicadas a sus ídolos. Los que no creían en Dios se imaginaban que si su torre llegaba hasta las nubes, podrían descubrir las causas del diluvio. Así que, hermanos, es interesante pensar en esta declaración. Ellos pensaban, dice, estar seguros en esa torre y descubrir las causas del diluvio. Dice también esta lectura de que antes que terminaran esa construcción, ya habían personas habitando en esa torre. Habían habitaciones ya amuebladas, preparadas para vivir en ese lugar. Y tenían, ¿verdad?, ese propósito de poder escapar. Según la lectura dice que querían hacer una torre que llegara o que sobrepasara, ¿verdad?, las nubes, lo más alto de lo que pudo llegar el agua cuando fue el diluvio. Quiero seguir la lectura. Dice así, pero en medio de los habitantes de Babel habían algunos que temían al Señor, hombres que habían sido engañados por sus pretensiones de los impíos y enredados por sus ardides. Estos hombres no se habían de unir a esta confederación cuyo fin era torcer los propósitos divinos.
Estos fueron los que se negaron a ser engañados por las maravillosas representaciones y las espléndidas perspectivas. Por amor a estos fieles, el Señor retardó sus juicios y dio tiempo a los seres humanos para que se revelase su verdadero carácter. Así que hermanos, bueno, como estamos hablando de la descendencia de Noé, habían unos que sí estaban empeñados en estar en contra de Dios. Pero dice en esta lectura de esta matutina que también ahí en Babel habían personas que temían al Señor. Habían sido engañados por las pretensiones de los impíos. Habían sido enredados a que pudieran colaborar posiblemente también en esa construcción. Por eso es que Dios había retrasado tanto la destrucción. Había retrasado también los castigos, al conocer también Dios el propósito que tenían al construir esa torre, pero por amor a los que estaban ahí, que eran fieles al Señor, Dios dice que empezó, ¿verdad?, a retardar el plan que tenía para estos desobedientes. Les dio tiempo, dice, a los seres humanos para que ellos mismos pudieran comprender o que se les revelase también su verdadero carácter. Así que estamos hablando pues de una descendencia de que unas partes eran fieles todavía al Señor y otras estaban completamente con un camino torcido, con propósitos de hacerse un nombre, de hacerse famosos y de contrariar todas las órdenes del Señor. Dice la lectura: esta confederación nació de la rebelión contra Dios. Los moradores de la llanura del Sinar establecieron su reino para su exaltación propia, no para la gloria de Dios. Hombres decididos, inspirados por el primer gran rebelde, habían sido apremiados por él y no permitirían que nada interfiriese en sus planes o los desviara de su malvado curso de acción. En lugar de los preceptos divinos, establecieron leyes diseñadas según las inclinaciones de sus corazones egoístas, a fin de llevar a cabo sus propios propósitos. Así que estas reuniones, ¿verdad?, estas confederaciones, ahí se hizo una completa, dice, rebelión en contra de Dios. Así que esos moradores de esa planicie que habían escogido, en una planicie llamada el Sinar, ahí donde establecieron su reino, ahí empezó su exaltación propia, lo que eran capaces de hacer, no para honrar a Dios, sino para exaltarse a ellos mismos. Ya no siguieron las leyes de Dios, no siguieron los 10 mandamientos, sino que según esta lectura dice que establecieron sus propias leyes, diseñadas según sus inclinaciones. Así que estaban apartándose por completo del Señor. A pesar de que sus padres les contaban de lo que había sucedido un tiempo atrás, pero estaban empeñados en esa rebelión en contra de Dios. Dice la lectura: pero Dios nunca deja al mundo sin testigos suyos. En esa época habían hombres que se humillaron ante Dios y oraban a Él. Oh Señor, rogaban, interponte entre tu causa y los planes y métodos del hombre. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y derrotó el propósito de los constructores y derribó el monumento de su rebelión. Así que, hermanos, Dios nunca, ¿verdad?, nunca deja al mundo sin testigos suyos. Siempre hay personas fieles, pero para que testifiquen, para que hablen, para que mencionen cuál es el plan de Dios para la vida de los seres humanos. Habían hombres que rogaban que Dios interviniera, ¿verdad?, en ese plan que tenían los hombres de construir, como dice el libro de Génesis, que ellos habían hecho un propósito y que nada los iba a hacer cambiar hasta que cumplieran su propósito. Así que Dios dijo, nada los va a hacer cambiar. Así que voy a ir y voy a observar y voy a intervenir según los ruegos de aquellos que permanecían fieles a los propósitos de Dios. Dice la lectura, la última parte de esta lectura,
El Señor ha soportado la perversidad de los seres humanos y les ha dado oportunidades de arrepentirse, pero cuando ha anotado todos los mecanismos ingeniosos destinados a resistir la autoridad de su justa y santa ley, como evidencia de su desaprobación por la construcción de aquella torre, el Señor confundió las lenguas de los constructores para que no pudieran comprender las palabras de su compañero. Así que, hermanos, Dios intervino. Él vio el propósito que tenían. Así que su plan fue, dice, confundir las lenguas para que nadie entendiera a su prójimo. De ahí empezaron a nacer todas las lenguas que hoy conocemos. Así que vemos cómo Dios intervino al ver la actitud de aquellas personas que no querían obedecer su santa ley. Y así como en aquel tiempo retardó, ahora también Dios, hermanos, Dios mira también la perversidad que existe en el mundo y la sigue retardando, como dice Pedro, no porque Él quiera tardarse, sino porque no todos han procedido a un arrepentimiento. Y somos nosotros, de los que hablamos, de los que creemos en Dios, los que tenemos también que clamar y pedirle al Señor que Él intervenga, como hicieron aquellos hombres de aquella época. Ahora somos nosotros los que tenemos que ser testigos de Dios. Tenemos que demostrar, ¿verdad?, ante el mundo cuál es el propósito de Dios para ellos. Por eso el Señor siempre, dice esta lectura, siempre tiene testigos en este mundo. Somos nosotros los que conocemos de su palabra para poder hablar de la santa ley de Dios que la humanidad debe de obedecer para que puedan conocer qué es pecado y al conocer el pecado poder buscar a Jesús como nuestro Salvador. Que el Señor pues pueda bendecir su palabra y a cada uno de los hermanos y amigos es mi deseo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a finalizar con una oración. Padre que moras en las alturas de los cielos. Agradecemos, Señor, en esta hora de la mañana por la vida, por la oportunidad que nos concedes de poder meditar en tu palabra. Ayúdanos a seguir adelante. Sabemos que como humanos somos débiles, pero con la ayuda de tu Espíritu Santo sabemos que podemos ser vencedores. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice, Señor, a los enfermos, a todos aquellos que claman a ti. También te pedimos por los enfermos, Padre. Todos aquellos que sufren de diferentes enfermedades, dolores, angustias. Obra en sus vidas, Señor, de acuerdo a tu gran voluntad y tu gran amor. Así también, Padre, te pedimos una bendición por este programa para que tu palabra sea como una semilla, para que un día produzca frutos para una vida eterna. Pues lo pedimos sin merecerlo, confiando en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, de esta manera hemos finalizado el programa de esta mañana. Les invitamos para un próximo programa en esta página de SMI Reforma El Salvador. Que el Señor les bendiga a todos.